Buen día chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la pobreza en México. Este va a ser un tema que va a complementar mucho temas de salario mínimo, temas de compensaciones, competitividad de las empresas en diferentes estados. En este caso nos vamos a enfocar a México, pero también vamos a ver la pobreza a nivel mundial y cómo es que México se posiciona dentro de las economías mundiales. También veremos la pobreza en diferentes estados de la República y vamos a entender bien qué es la pobreza, qué se define como la pobreza, cuánta población está en la pobreza, qué diferentes carencias es que defina la pobreza. Y todo esto al final nos va a servir mucho para poder entender también en qué posición nos encontramos nosotros, dependiendo del estado en el que vivas. Y esto va a ser la base para poder complementar muchos otros temas que vamos a ver a futuro acerca de compensación, temas de recursos humanos, al final se relaciona con la economía, etcétera. También vamos a lograr entender qué se está haciendo para reducir la pobreza y cómo esto impacta a las empresas o por qué es importante saberlo. Y primero vamos a empezar por entender qué es la pobreza. Que la pobreza es la falta de capacidad para poder satisfacer una necesidad. Es decir, si al día de hoy yo soy incapaz de comprar agua o de tener un servicio de agua, que es algo necesario para sustentar la vida o tener una vida de calidad, al final estoy viviendo en pobreza. Si no tengo dinero para poder alimentarme, estoy viviendo en pobreza. Si no tengo electricidad o gas o algunos servicios básicos, significa que estoy viviendo en pobreza. Hay dos tipos diferentes de pobreza. La primera puede ser la pobreza absoluta. Esta se mide por una medida que es de $1.90 al día. Entonces, si la persona vive con menos de esa cantidad al día, significa que está viviendo en pobreza, que estos son alrededor de unos 35 pesos diarios. Esto puede estar viciado porque 35 pesos diarios puede alcanzar súper bien en unas zonas y en otras no. Por ejemplo, si te vas a Dubái con ese salario, pues muy probablemente vayas a vivir en pobreza, pero si te vas a un país menos desarrollado, probablemente te alcance para más cosas. Entonces, de aquí nace lo que es una pobreza relativa, que esto es tus ingresos comparados con el resto de la población con la que vives o en tu comunidad. Esto, por ejemplo, si yo gano 100 pesos diarios y alrededor mío en mi comunidad ganan 1000 pesos, entonces hay una diferencia bastante alta y probablemente esté viviendo en pobreza relativa. Pero también se puede dar el caso de que si todos los de mi zona o mi área viven en pobreza, al final sería considerado como que tengo un salario normal, cuando en realidad no me alcanza para tener una vida digna. Entonces es la pobreza relativa. Al final sería usar una medida de las dos, tanto absoluta como relativa, para poder entender la situación que se está viviendo la persona. Y también tenemos lo que es la pobreza extrema, que esto es definiendo la pobreza como que es la incapacidad de satisfacer una necesidad biológica o básica. La pobreza extrema es cuando tienes dificultad para satisfacer varias de estas necesidades. Supongamos, yo no tengo dinero ni para comer, ni para bañarme, para asearme, ni para ir a la escuela, y tampoco cuento con transporte, ni tengo acceso a seguridad social. Entonces ya son varias necesidades que nos están satisfaciendo y por lo tanto estoy en pobreza extrema. A nivel mundial, de acuerdo con datos del Banco Mundial, 12% de la población vive en pobreza extrema. Entonces, puede sonar un porcentaje pequeño, pero al final son muchísimas y muchísimas personas que no son capaces de satisfacer necesidades básicas. Para el caso de México es importante saber quién mide la pobreza. En este caso, todo lo que vamos a ver en este video salió de un informe que publicó el Coneval o el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que este Consejo Nacional, al final hay una ley que es una ley general para el desarrollo social, y aquí especifica que el Coneval debe medir la pobreza y ver qué planes de desarrollo social existen para poder combatirla o que se desarrollen planes a nivel de la comunidad. Entonces, el Coneval hace la medición de la pobreza cada 2 años. Los datos de este video fueron sacados del informe que publicó el Coneval en agosto del 2023, que este es un estudio del 2018 a 2022. En este caso, el Coneval se apoya con el INEGI,
que realizó una encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Entonces, aquí, para entender, definen la pobreza como incapacidad de tener acceso a la educación, incapacidad de tener acceso a servicios de salud, a la seguridad social, a vivienda, a servicios básicos de la vivienda, a una alimentación correcta. Ahora, el Coneval nos dice que de 2018 a 2022, la población que cuenta con alguna carencia de estas necesidades básicas pasó de 41.9% de 2018 a 36.3% a 2022, que estos son 46 millones de personas. Entonces, podemos decir que más de un tercio de la población, más arriba del 33% en México, se encuentra con alguna carencia. Luego vamos a aclarar esta duda porque es diferente el porcentaje a nivel nacional y cómo se distribuye a nivel de la zona federativa. En pobreza extrema, que es la incapacidad de varias necesidades, esta pasó del 7 al 7.1% a 2022. Entonces, es igual todavía un porcentaje bastante alto, son 9 millones de personas aproximadamente. También para ver qué se está considerando como gente que está en pobreza y pobreza extrema, y no solamente a través de la incapacidad de satisfacer estas necesidades, también se toma en cuenta una medida que es la línea de pobreza por ingresos o LPI, que se establece un monto fijo tanto para una zona urbana como para una zona rural, para el cual la persona es capaz de poder comprar una canasta alimentaria básica y no alimentaria. En este caso, para la línea de pobreza por ingresos normal, este es de 4,158 pesos para zonas urbanas y de 2,970 pesos para zonas rurales. Aquí podemos ver que el salario mínimo actual está por encima de esta línea de la pobreza, pero para cualquier persona que esté por debajo de estos montos no va a poder ser capaz de satisfacer o comprar una canasta de alimentos básica. También tenemos la línea de pobreza extrema, que esta nada más se limita a la canasta básica, y esta es de 2,086 pesos mensuales en zonas urbanas y de 1,600 pesos en zonas rurales. Entonces, inclusive, aquí una pregunta es si el salario mínimo ahorita en el resto del país está alrededor de 7,600 pesos mensuales, porque hay gente que sigue ganando tan poquito. Entonces aquí podemos empezar a hablar sobre el trabajo informal. Pero eso va a ser tema por otro video. Ahora vamos a hablar sobre cuánta gente se encuentra en carencia en los diferentes servicios que mencioné antes que se consideran como pobreza. En este caso vas a ver una gráfica en pantalla y podemos ver que ahí tenemos seguridad social, es la mayor carencia entre toda la población mexicana. Entonces, toda la población, no solamente la que se considera como pobre, toda la población, el 50% no tiene acceso a la seguridad social o no está inscrito en la seguridad social. Por lo tanto, no tiene pensiones, no tiene Infonavit, no puede ir a consultar ni por medicinas, vacunas, etc. 50% de la población. Esto también podemos ver que aumentó debido a la pandemia, pero un dato súper interesante aquí es que para el caso de la seguridad social, de todas las personas que trabajan o que están ocupadas, el 63% no tiene acceso a la seguridad social como una prestación, que esta es una prestación de ley, que por ley el patrón debe pagar las cuotas obrero-patronales y debe inscribirte ante el IMSS para en caso de cualquier emergencia o cualquier cosa, tú puedas atenderte ahí. También para que puedas estar abonando en tus planes de pensiones, etc. Pero el 63% de las personas que trabajan no están inscritos en la seguridad social. Y por ende, causa que más de la mitad de la población a nivel México no pueda acceder a la seguridad social. Entonces, es súper importante y por el simple hecho de no tener acceso a la seguridad social, ya estás en una carencia básica. Porque ya lo otro sería a través de seguridad privada, que probablemente las clases medianas y altas estén accediendo a ellas. Pero para el resto de la población, que estoy seguro que es mucho mayor, al final no tiene acceso a estos servicios. Entonces, seguridad social es la primera carencia a nivel México. Después están los servicios de salud, ya sea privados, ir a consultar, ir por medicinas. Todo lo que es tema de salud es algo súper caro y es normal que si ganas menos de 5,000 pesos al mes,
va a ser insuficiente para poder atender alguna emergencia médica. Es por eso que también 40% de la población casi no tiene acceso a estos servicios. Después sigue la educación con alrededor del 20%, después la nutrición de calidad con 18% y vivienda con 9%. Al final, ahorita te voy a poner en pantalla la distribución primero de los estados de México que tienen mayor porcentaje de población de pobreza. Es decir, por ejemplo, Chiapas. De toda la gente que vive en Chiapas, al menos el 67% está por debajo de esa línea de pobreza y esa línea de pobreza extrema. Y por ende tiene carencia de uno de los servicios que presentamos hace poco en la gráfica pasada. Y por otro lado, te presento también los estados que tienen menor porcentaje de población en pobreza. En este caso, súper interesante que son estados que están en la zona frontera con Estados Unidos. Si vemos la distribución en la siguiente imagen a nivel general, ahorita te la pongo. Al final, los estados que están en la zona frontera son los que menos tienen problema con la pobreza y con carencia de estos servicios. Pero si nos vamos más a la zona del sur, ahí es donde empieza a haber mucho más porcentaje de pobreza. En este caso, los primeros que no tienen tanto porcentaje de pobreza es Baja California Sur, Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Que también, si viste el video del salario mínimo, puedes ver que al menos en la zona frontera de estos estados tienen acceso a beneficios fiscales y también incentivos para que exista el comercio. Que esto se va a relacionar con algo que vamos a ver más adelante acerca de qué es lo que ocasiona la pobreza. Aquí ahora podemos ver por entidad federativa como todos los que están coloreados en azul son los que tienen altos porcentajes de pobreza en su población, al menos mayor o igual al 51%, que son los estados que están hasta ahí abajito. Y también pudiéramos relacionar esto a la inseguridad que pueden existir en esos países. Entre mayor pobreza hay, menos educación tienen los habitantes porque no tienen acceso a ella, menos servicios de salud. Entonces es un ambiente mucho más estresante que puede provocar que surja casos como la delincuencia, etc. Ahora, ¿cómo estamos en México a nivel mundial? En este caso se clasifica a México como una de las 12 economías más fuertes a nivel mundial. Estamos por debajo de Rusia y por arriba de España. Que esto es sorprendente, considerando que España, Europa, es un país rico, al menos así yo veía. Pero al parecer con la encuesta y midiendo la economía a través del Producto Interno Bruto, productividad del país, México está por encima. Número 12, no está tan mal. Para los datos de pobreza a nivel mundial, hay una medida que igual se aplica, la de 1.9 dólares al día o 35 pesos al día, que esto es una pobreza absoluta. Toda la gente que vive por debajo de eso a nivel mundial se considera como que vive en pobreza. En este caso es del 9% a nivel mundial. Te voy a poner la gráfica aquí. Y también el Banco Mundial clasifica, dependiendo de la región y sus países, como en 5 categorías, que es de ingreso alto, ingreso mediano alto, países de ingreso bajo y mediano bajo. En este caso podemos ver cómo hay mayor índice de países que está con ingreso alto y mediano alto, que esto es alrededor del 63% de los países, y el 37% si está en un ingreso bajo o mediano bajo. Si vemos la gráfica de los países que hay y cómo fueron clasificados por nivel de ingreso, pues se pudiera ver que es como una balanza. Hay tantos países ricos o con buen ingreso como tanto países que no tienen un muy buen ingreso. Esto igual no significa que sean pobres, pero que sí puede haber mayor incidencia de ello porque tienen ingresos bajos. Si vamos a verlo por regiones, Asia y África son las regiones que cuentan con más países pobres. México fue catalogado como un país de ingreso mediano alto, y también como ingreso bajo tenemos Honduras, Nicaragua, Bolivia. En este caso, en América Latina, 17% de los países lo clasifican como ingreso mediano bajo, que para mí se me hace un porcentaje bastante bajo, pero son datos al final del Banco Mundial. También aquí podemos ver la gráfica, hay tantos países como mediano alto como de mediano bajo. En este caso, la región de África es el que tiene mayores países pobres, que es algo que ya se puede esperar.
Y sorprendentemente América Latina en comparación con el resto de las regiones no aparece tan mal. Luego podemos ver aquí una gráfica de por las regiones cuántos países se consideran como ingreso alto y mediano bajo y bajo. Ahora vamos a ver por qué unos países llegan a ser más ricos que otros, por qué existe esta pobreza. Al final esto es una pregunta ya más de economía que va a tomar en cuenta muchísimo más tiempo de responder con muchas otras variables, pero a grandes rasgos es por la productividad y producción que tiene el país. Si un país o un estado o una región es incapaz de poder entrar al comercio, empezar a exportar, importar, tener actividades con otros países, etcétera, si es incapaz de producir, al final va a tener mayor índice de pobreza, va a haber menos trabajos, va a haber menos dinero para poder invertir en sistemas de salud, infraestructuras, etcétera. En este caso, esto tiene que ver mucho con la administración pública, con qué tanto el gobierno da apertura a que haya actividades de comercio tipo capitalismo y socialismo. En este caso, por la parte del comunismo, podemos ver un caso como Venezuela, donde tienen menos apertura a un comercio exterior y por ende, por tantas trabas que puede haber ahí, el país es más incapaz de poder tener relaciones comerciales y por ende también llega a tener porcentajes de inflación alto y porcentajes de pobreza altos. Entonces, el nivel de actividad de comercio determina mucho. Y todo eso al final viene causando desempleo, también la exclusión social, causa vulnerabilidad y pues todo lo que vimos que puede ocasionar una carencia de un servicio básico. ¿Qué podemos hacer? Están los Objetivos de Desarrollo Social o los ODS, cuando el primer objetivo de esa agenda, que ahorita hay una agenda de 2015 a 2030, el primer objetivo es eliminar la pobreza a nivel mundial. Y por lo otro, puedes meterte a la página que te pongo en pantalla. Este es del Coneval, porque el Coneval, como vimos, tiene la responsabilidad de medir y ver qué planes de desarrollo social se están implementando. En este caso, si te metes a la página a nivel México, hay más de 11.500 planes de desarrollo social. También puedes ver cómo se van ramificando por estado, por municipio. Puedes ver más específico qué plan de acción es, cuándo se implementó, de qué trata. Entonces está súper interesante. Uno pensaría que no se está haciendo nada al respecto, pero al menos a nivel México, ahí está la información a nivel de Coneval. Y faltaría ver si está dando resultados o no, pero la información al menos está ahí. ¿Qué puede llegar a reducir la pobreza? ¿En qué pudiéramos enfocarnos más? Como vimos, lo mayor que causa este nivel de carencia es la falta de seguridad social. Pudiéramos ver que a lo mejor se redujo esto a partir de la ley que obligó a que las empresas no tuvieran personal outsourcing, sino que ahora se tiene la ley de registros de proveedores especializados o el REPSE. Entonces esto pudiera ayudar a combatir. Lo siguiente sería tratar de evitar el empleo informal y tratar de promover el que las personas cumplan con el que inscriban a sus trabajadores en el IMSS, que debería ser la práctica que está por ley. Ya es algo que no se hace y que pudiera ayudar mucho a que bastantes personas ya tuvieran acceso a un servicio de salud que es básico. Esto sería por el video de hoy. Es un tema muy interesante, nos va a ayudar a poder entender temas del salario mínimo, temas de compensaciones, temas de competitividad de las empresas en distintos países. Podemos ver que al final las empresas se vienen para el norte, el sur es más complicado. También podemos ver que esto puede ser ocasionado por barreras al comercio que existen. Entonces son cosas que pueden complementar mucho a nivel de negociaciones con sindicato, checar salarios, beneficios, qué beneficios podemos ofrecer más siendo una empresa privada, temas de salud y cómo podemos atraer más talento a nuestras empresas, negociando y conociendo que a nivel mundial, a nivel nacional, la salud es una de las primeras necesidades básicas que no se está satisfaciendo. Y si tú como empresa lo estás haciendo, lo puedes vender como tal beneficio que puedas atraer talento y sea más fácil el reclutar a personas, además de un salario, que al final si el salario es competitivo, como lo vimos con el salario mínimo, al final 7.500 pesos aproximadamente en el resto de la zona y en la zona frontera alrededor de 11.000 mensuales.
Ya además del salario, el resto que pudiéramos hacer para atraer personal a la empresa sería a través de competitividad para satisfacer servicios de salud, servicios de educación, servicios de alimentación, nutrología, etcétera, nutrición. Entonces, súper importante conocer de estos temas. Si quieres que hable de algún otro tema, lo puedes dejar en los comentarios. Si te gustó el video, puedes dejarle un like, suscribirte al canal para que no te pierdas contenido que te pueda llegar a interesar. Y nos vemos en la próxima. Chao.